21. Estamos ahora en el último versículo del libro. Y ya con esto acabamos lo que han sido 13 meses de exposición bíblica. Y luego, Dios mediante, no sé si ya el domingo que viene o el siguiente, si ya arrancaré con el Evangelio de Juan. Pero os comento que el primer mensaje sobre Juan será como una introducción a todo el libro. Así que no estaré exponiendo ningún texto en el primer mensaje. Porque el primer mensaje va a realmente servir como plataforma de años, ¿no? De enseñanza. Así que estamos en 1 de Juan 5:21. Es un versículo a primera vista muy extraño, como os comenté en la oración el jueves, como que alguien podría preguntarse, ¿qué hace este versículo en una carta dirigida a una iglesia? Así que el título del sermón, vais a entender ahora el título al leer el versículo, es Evangélicos idólatras. ¿Okay? Evangélicos idólatras. Vamos a ver que la idolatría es un gran peligro para el pueblo del Señor. Evangélicos idólatras. Estamos leyendo 1 de Juan 5:21, que dice: Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Bueno, hermanos, hoy acabamos las exposiciones sobre 1 de Juan que nos han hecho tanto bien. Aquí tenéis en la pantalla el bosquejo que he estado siguiendo en el último año y pico. Los 12 puntos que hemos cubierto. Empezamos hablando de Cristo, 100% hombre, 100% Dios. Luego vimos 6 mentiras de los anticristos que decían que conocían a Dios porque tenían mucha coinonía con Dios, pero luego mataron a la iglesia local, no eran verdaderos creyentes. Luego tuvimos la pausa pastoral, donde Juan se dirige a 2 grupos diferentes de la iglesia, los hermanos más maduros y los hermanos neófitos, dando diferentes mandamientos. Luego vimos la primera parte de los anticristos, aquellos que predican a Cristo, pero no el Cristo de la Biblia. Un anticristo no es aquel que se opone a Cristo, sino que es aquel que predica a Jesús, pero es otro Jesús. Así que ahí está el engaño. El anticristo sigue nombrando a Jesús, pero no es el Jesús de la palabra. Luego vimos que un verdadero creyente vive en esperanza, en justicia, que sería un sinónimo de santificación. Luego el amor fraternal no fingido, la seguridad de la salvación. Anticristos parte 2. Luego volvimos a reflexionar sobre el amor, la fe, y hoy acabamos pues la conclusión, donde el versículo más importante es el versículo 13, donde Juan nos comparte la declaración de propósito del libro, diciendo que nos ha escrito el libro para que nosotros sepamos que tenemos la vida eterna. Una cosa es creer que tienes la vida eterna, otra cosa es saber que tienes la vida eterna, ¿no? Hay una diferencia entre la salvación y la seguridad de la misma. Así que esto es lo que hemos estado viendo básicamente a lo largo del último año y un mes. Y hoy acabamos con el versículo 21, una frase extraña a primera vista. Pero si habéis estado aquí todo este año y pico, la conclusión tiene su lógica cuando pensamos en lo que Juan dice en la carta en cuanto a los anticristos. Así que tengo 3 puntos hoy para acabar. El mensaje es más breve hoy, pero también vamos a poder sacar bastante riqueza del texto. Punto número 1, hijitos. Punto número 2, guardaos. Y punto número 3, ídolos, ¿ok? Hijitos, guardaos e ídolos. Bien, vamos a empezar en primer lugar en esta mañana, hijitos, ¿ok? Dice, hijitos. 1 de Juan 5:21, hijitos, guardaos de los ídolos. Bien, empezamos entonces con la palabra en esta mañana, hijitos. Juan utiliza esta palabra 9 veces en 5 capítulos de 1 de Juan. Es un término que implica afecto e intimidad. Juan era también un varón mayor cuando redactó esta carta y se dirige a los hermanos como también llamándolos sus hijitos. Son hijitos de Juan, son hijitos de Dios. Y este vocablo sirve como un mecanismo de consuelo, porque claro, a lo largo de la carta Juan tiene que pelear contra los anticristos, contra los engañadores, los hijos de Caín, los hijos de Satanás. Pero Juan ahora dice a los hermanos que ellos no son anticristos, ellos no son de las tinieblas, ellos no son de la noche, ellos son amados hijitos de Dios. Así que Juan quiere consolar a la iglesia con este dulce, precioso término. Hijitos presupone familia, un contexto familiar, y la iglesia es una familia. Todos aquí somos una familia, y la belleza de la metáfora de familia es que combina 2 aspectos necesarios en una iglesia local.
a saber, el elemento institucional por un lado y el elemento orgánico por el otro. Repito, los elementos institucionales y orgánicos. Ahora, tradicionalmente aquí en España, en reacción a la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica en gran parte ha intentado huir de los elementos institucionales de la Iglesia. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica, ¿no? Muchos ven la Iglesia Católica como un sistema jerárquico, institucionalizada, y por lo tanto, en reacción al catolicismo, vamos al otro extremo, intentando deshacernos de todas las normas, de todas las instituciones y de todas las leyes que tienen que prevalecer en la casa del Señor. Así que tenemos que tener cuidado con los extremos, ¿no? La imagen que utilizamos en el curso de membresía es aquella de un cuerpo humano. Somos hijitos, formamos parte de una iglesia y la iglesia tiene elementos institucionales y orgánicos como un cuerpo humano. El cuerpo humano tiene esqueleto, pero un esqueleto en sí no tiene vida. Para que el esqueleto sirva, hacen falta órganos vitales, hace falta sangre. Así que necesitamos las dos cosas en la iglesia. Sí, el elemento estructural, institucional, pero al mismo tiempo necesitamos vitalidad, vida espiritual. Estas dos cosas no se pueden separar. Pero de nuevo os comento, y seguramente conocéis a gente en el mundo evangélico que es así. Gente que es 100% orgánica, que tiene alergia a la palabra autoridad y dicen que términos como doctrina, ¿no?, son casi palabrotas. Hay que tener cuidado. Necesitamos los dos elementos en la iglesia, ¿no? Los elementos institucionales y también los elementos orgánicos para ser una verdadera iglesia. Sé que no me vais a creer lo que voy a deciros ahora, pero por ejemplo cuando yo era recién convertido y llegué a España por primera vez, estuvo un grupo en aquel entonces muy popular en España, llamado Contracorriente, que era como la nueva cosa, ¿no? Que bueno, ellos eran los evangélicos, la nueva generación que iba a conquistar todo, y ellos eran 100% orgánicos, no nada de institución, nada de pastor, nada de púlpito, no, lo que hace falta es diálogo, charlar, ¿verdad? Discurso, no vamos a predicar más porque el púlpito habla de autoridad y no nos gusta autoridad, y ellos encima un día, cuando estaban cerca de donde yo estaba, celebraban la Santa Cena juntos. No era una iglesia local, ellos por su cuenta celebraban la Santa Cena con pizza y Coca-Cola, ¿no? Y yo me quedé completamente escandalizado, ¿no? Sé que cuesta creerlo, pero yo sé que esto pasó estando yo aquí en España. Pero hay grupos así, ¿no? No se someten a nadie, no quieren ningún tipo de autoridad en sus vidas. Y como bien sabéis, en una iglesia local, si hay un toque de atención, lo que van a hacer es levantarse y marcharse de la iglesia. Son cabras, no tienen temor del Señor. Necesitamos los dos elementos, los institucionales y los orgánicos. Estas dos cosas se dan en una familia también, porque una familia a nivel legal se constituye cuando un varón entra en pacto público con su esposa. Y a partir de aquella relación legal nacen niños. Consiguientemente, si tu niño rompe la ventana de un edificio, la poli, cuando va a buscar a alguien a quien echar la culpa por este niño, ¿a dónde va a ir la gente de policía? No va a ir, si es mi niña, si es Chloe que acaba de romper una ventana, los poli no van a ir en busca de Nicolás, porque Chloe no es la niña de Nicolás. Van a buscarme a mí, porque yo legalmente hablando, institucionalmente hablando, yo tengo la responsabilidad. Así que hay un matrimonio legal, hay niños aquí que emanan de esta relación y hasta el Estado reconoce que los niños son nuestra responsabilidad. Entonces tenemos que de nuevo entender que en el matrimonio están estos dos factores en la familia, el elemento institucional y orgánico. Las dos cosas son necesarias para que la iglesia funcione bien. Así que nosotros como iglesia tenemos que ser hijitos, vivir como una familia, entendiendo que en la iglesia tiene que haber orden y relación, huesos y órganos vitales, estructura y vitalidad. Las dos, no tengo que escoger. Yo no tengo que decir como los católicos, pero yo me quedo con la institucionalización. No. Ni tampoco debo decir yo me quedo con el aspecto orgánico. No, necesitamos las dos
cosas para que haya una verdadera iglesia sana entre nosotros. Así que entre nosotros sí, hace falta autoridad, hace falta púlpito, hace falta disciplina, ¿no? Estas cosas son necesarias, ¿no? Cursos de membresía son necesarios para que sepamos quiénes son los miembros de la iglesia local, porque si no hay membresía, todo es caos, todo es desorden. Así que somos hijitos, formamos parte de una familia y la familia tiene estos dos elementos, el elemento institucional por un lado y el elemento orgánico por el otro. Así que qué hermoso empezar la reunión sabiendo que somos hijitos del Padre, formamos parte de una iglesia, gloria a Dios, estamos en la familia de Dios. Juan no los llama mundanos, no los llama anticristos, no los llama hijos de Caín, son hijitos de Dios. ¿Y cómo sabía Juan que eran verdaderos hijos de Dios? Bueno, por las 3 señales que hemos desarrollado en el último año. Fe, amor, obediencia. Fe, amor, obediencia. Las 3 tesis de Juan. ¿Cómo puedes tener la seguridad de tu salvación? Pues ves que en ti hay fe. Fe en Cristo como tu Salvador. Ves que hay amor en ti hacia la iglesia. Un verdadero cristiano necesita la iglesia de Dios. Y luego, número 3, hay obediencia. Procuras andar en obediencia delante de Dios y te duele, ¿no? Cuando caes en pecado. Así que si tú puedes decir en esta mañana que tienes fe en Cristo, que tienes amor para con la iglesia, el pueblo de Dios, y que procuras andar en obediencia, claro, con muchos, de verdad, bueno, dolores de cabeza, meteduras de pata, luchas, ¿verdad? Todos estamos metidos en esto hasta el fin. Puedes decir de todo corazón que eres un verdadero creyente, has nacido de nuevo y por lo tanto en esta mañana eres un hijito. Y qué hermoso saber esto, ¿no? Cuando el mundo nos tacha de todos, ¿no? Nos llama retrógrados, fundamentalistas, somos dinosaurios. Dios nos dice hijitos, hijitos. Así que no tenemos por qué preocuparnos por lo que dice el mundo, porque colocaos aquí, hermanos, en el contexto. La división se dio, salieron los anticristos y seguramente empezaron a maldecir a Juan y a maldecir a todos los que eran fieles a la enseñanza apostólica. Y Juan sabe muy bien que estaban siendo atacados, como Gallo, que antes también estudiamos, ¿no? En 3 de Juan. Pero Juan dice, mira, da igual lo que están diciendo por ahí, no importa. Lo que cuenta es la palabra de Dios y Dios en esta mañana os declara hijitos. Sois amados, por lo tanto recibid consolación. Y amados de General Luque, Almería, si sois de la fe, si de verdad hay amor en vosotros y procuráis ser obedientes al Señor, sois hijitos de Dios. Estas 3 cosas son la señal de que sois del Señor y podéis tener la seguridad de vuestra salvación. Así que gracias a Dios hoy, no solamente tenemos que ver a Juan llamando a los hermanos hijitos, sino que tenemos que por la fe entender que el Padre está hablando a través del Espíritu en Juan, dirigiéndose a todos los santos de todos los tiempos, llamándonos hijitos, hijitos. Y los padres que estáis aquí, no vais a permitir que nadie haga daño a un hijito vuestro, ¿verdad? Vais a defender a este hijito, ¿no? Con toda vuestra sangre. Incluso si hiciera falta, vais a entregar vuestras vidas por amor a vuestros hijitos. Dios os llama hijitos. Si estáis en la familia de la fe, Él os va a guardar hasta el fin. Sois del Señor, Él os ama, sois hijitos de Dios. Gloria al nombre del Señor. Amén, aleluya. Ok, ahora, si eres un hijito, vas a guardarte de algo. Seguimos con el versículo 21. Hijitos, aquí tenemos una señal de un hijo. Guardaos de los ídolos. Ok, un hijito, un verdadero hijo de Dios, va a guardarse de algo. Va a guardarse de ídolos. Y voy a hablar de los ídolos en el 3er punto hoy de mensaje. Bien, hijito. Eres un hijito, es un término de gracia. Dios te ama, Dios te perdona, Dios te da la vida eterna. Eres grandemente favorecido. Aleluya, gloria a Dios. Pero, a pesar de esta realidad graciosa, sé que es una realidad misericordiosa de Dios, hay también requisitos. Hay responsabilidades. Y aquí vuelve lo que he dicho en el primer punto en cuanto a la familia. Sí, cuando tú naces en una familia, tienes muchos privilegios. Por el mero hecho de ser de un padre y una madre, sabes que van a dar sus vidas, no por ti, si están bien de la cabeza, ¿no? Que de verdad lo que estamos viendo en este mundo, hay monstruos que incluso están echando sus bebés en contenedores, ¿no?
Pero un padre que está bien de cabeza va a defender a su niño con todo su corazón. Pero si eres un hijo de la familia de Dios, no solamente recibes gracia, hay responsabilidades, hay exigencias, hay normas, como la familia, ¿no? No sé con cuántos años empezasteis vosotros a lavar los platos, ¿no? Yo 6 o 7 años, ¿no? Ya mi madre me tenía ahí lavando los platos. Yo no sé cómo funciona esto en España, ¿no? Pero en mi caso hay exigencias. Si eres de la casa y te amamos, pero tienes que, ¿no? Y luego cuando empecé a trabajar y estaba viviendo todavía con mi madre, yo le daba a mi madre, ¿no? Cada mes una cuota, mami, esto es para la comida, para mi cama. Soy un hombre, estoy trabajando desde los 16 años trabajando. Yo ahora pago por esta cama, ¿no? O sea, aprendemos a ser responsables, a exigencias y tenemos que cumplir. Vale, somos de la familia, pero también actuamos de forma responsable. Juan dice entonces, si eres un hijo, no dice eres un hijo, por lo tanto descansa en paz hasta que no estés muerto. No, no. Si eres un hijo, guárdate de algo. Hay exigencias, hay un requisito aquí. Bien, en la familia, nosotros vemos que Dios ha creado la familia con una autoridad. Yo sé que, bueno, lo que voy a decir ahora es ilegal, casi ilegal. Aprovecho antes de que no sea legal decirlo. La autoridad en el hogar es el padre. Vale, sé que a lo mejor en 2 o 3 años no voy a poder decir esto más del... Bueno, lo voy a decir, ¿no? Pero que sepáis que la autoridad en el hogar es el varón. La mujer es la ayuda idónea y los niños se subordinan a la autoridad de mami y de papi. Porque escrito está en el 5º mandamiento, honrarás a tu madre y a tu padre. No dice únicamente honrarás a tu padre. Honrarás a tu padre y tu madre. Y tu padre y tu madre tienen autoridad sobre ti, los dos. Pero papi es el que lleva los pantalones. Bien, en el hogar entonces hay normas, hay reglas y Dios quiere que nuestras casas estén en orden. Él quiere que la familia esté en orden. Así que aquí en nuestra iglesia el varón tiene que estar llevando, ¿verdad? Entendemos que hay personas a lo mejor que están en contextos donde hay cónyuges no creyentes, pero el patrón de Dios es que el varón sea la cabeza del hogar, que la esposa sea esta hermosa, preciosa, ayuda idónea, sirviendo fielmente su esposo, dice Efesios 4, en todo, para la gloria de Dios. Sé que en un par de años esto también va a ser ilegal decirlo, pero en todo, dice Pablo. Y luego los niños están siendo criados en el temor y la disciplina de Dios. Y de hecho, la familia es tan importante que Dios no permite que un hombre con su casa en desorden desempeñe una función pública en la iglesia. Y eso es muy fuerte para mí. 1 Timoteo 3, versículo 5 dice, el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces, si tú ves a un hombre en el púlpito cuya mujer está mandando en casa, este hombre no debería estar detrás del púlpito. Segundo ejemplo, si tú ves un hombre detrás del púlpito cuyos niños son un caos, son una pesadilla, que son completamente incontrolables, este hombre no pinta nada en el púlpito. Tiene que darse de baja un tiempo hasta que su familia no esté en orden y no puede, según la palabra de Dios, seguir ministrando. Así de importante es la familia delante de Dios. Es decir, la falta de orden en el hogar descalifica a un varón de ejercer el ministerio pastoral. Así que el orden es muy importante para el Señor. Así que en la familia de Dios, el Señor dice, guardaos, guardaos. Hay normas, hay mandamientos. Y es aquí donde vemos si realmente somos del Señor o no. Porque cuando tú estás con uno de estos, de contracorriente, ultra orgánicos, que no quieren someterse a nada, que no quieren hacer caso a ningún tipo de mandamiento, cuando tú empiezas a compartirle mandamientos de la palabra de Dios, es que le has perdido. Él piensa que eres un legalista, que tú vives en la esfera, no de normas y harás esto y no harás lo otro, pero él está revelando su verdadero corazón. Es una cabra, ¿no? La oveja quiere ser corregida. Proverbios dice que la persona sabia ama la corrección, ¿no? La cabra no quiere ser corregida y por lo tanto sale huyendo. Entonces, Dios nos ha dado mandamientos y si tú eres de la fe, si tú eres un hijito de Dios, la voluntad de Dios te resulta placentera. Hasta te da gusto negarte a ti mismo y dar la prioridad al Señor. Ahora, antes de convertirte, harás todo
lo que no sea conforme a la voluntad de Dios para salirte con la tuya. Bien me acuerdo, ¿no? De mi vida antes de convertirme a Cristo, hasta oraba a Dios para que permitiera que yo pecara, ¿no? O sea, estaba tan pervertido, tan perdido en mi pecado, pero cuando me convertí al Señor, de repente la voluntad de Dios se volvió dulce, ¿no? Gozosa, placentera. Gloria. Y ahí vemos si realmente somos de la familia de la fe o no. Queremos ser santificados. Los mandamientos de Dios ya no son pesados. Y ahí está la diferencia. Para la cabra, los mandamientos son pesados, son gravosos. Y nos llevan a pensar que Dios es un ogro, un monstruo que quiere sofocar nuestra libertad. Como Eva, ¿no? En el huerto. La serpiente empieza a pintar a Dios de gris, de negro. Dios es un aguafiestas. Dios no quiere que tú te sientas realizada como mujer, ¿no? Las predicaciones de hoy día. Realízate, Eva. Sé una diosa. Come de la fruta. Y así Satanás actúa en los corazones de los suyos. El incrédulo siempre interpreta el mandamiento de Dios como un ataque contra su realización personal. Y no entiende que la verdadera libertad está en negarse a uno mismo. La palabra dice, no cometerás adulterio. Séptimo mandamiento. Las personas que no son de Cristo se parten de la risa, ¿no? Pensando que Dios es un tirano, Dios es un déspota. Pero cuando alguien de verdad ha nacido de nuevo, su pureza sexual se convierte en algo que consagra a Dios y encima está contento guardándose para su futuro cónyuge o guardándose únicamente para la esposa, para el marido que el Señor le ha dado. O sea, todo depende de la reacción del corazón. Yo comparto hoy el mismo mandamiento desde este púlpito, compartiéndolo con todos vosotros, y algunos diréis, amén, gloria a Dios, qué dulce, y otros estaréis pensando, este mandamiento me mata, me asfixia. Tu reacción determina si eres un hijito de Dios o si eres un hijito de Caín, del diablo, tu reacción ante los mandamientos. Y si eres un hijito, los mandamientos te son placenteros y ahora el Espíritu está en ti llevándote a obedecer al Señor. Dios te llama a santificarte y te da del Espíritu para que puedas andar en santidad. Filipenses 2, versículo 13 dice que Dios nos ha dado el Espíritu para que podamos andar en lo que es su buena voluntad, tanto en el querer como en el hacer. Así que Dios te da a ti el Espíritu Santo, eres un hijo, tienes el Espíritu Santo y a partir de hoy eres llamado a ser santo. Dios te da el Espíritu y eres llamado a ser santificado para su gloria. Así que si tú ahora mismo estás en pecado, es tu culpa. La culpa es tuya. Tú como Eva estás haciendo caso a la serpiente. Tú estás creyendo la mentira de que Dios quiere asfixiarte y esclavizarte, en vez de entender que Dios a través de su mandamiento te está dando vida, te está bendiciendo, ¿no? Sobremanera. Así que el creyente tiene que guardarse del pecado. Dios nos dice guardaos. Y si Dios te dice a ti en esta mañana, hijo mío, guárdate, Él está presuponiendo que en ti hay un poder que puede ser utilizado para que te guardes a ti mismo. Y este poder es el Espíritu Santo de Dios. Si tú no tuvieras el Espíritu Santo, Dios no te podría dar mandamientos. Pero Dios te da mandamientos porque eres su hijo. Y al ser su hijo, tienes el Espíritu Santo y puedes ahora guardar los mandamientos del Señor. Así que en la santificación, hermanos, para entender bíblicamente, la santificación es un proceso sinergista. Sinergista proviene del griego, que significa poner en conjunto, es una obra en cooperación. En la santificación del creyente hay dos partidos trabajando. Y estos dos partidos son, muy bien, el Espíritu Santo es uno de ellos y el otro, exactamente. Ya que el creyente tiene el Espíritu Santo, puede andar en la voluntad de Dios, pero el propio creyente tiene que someterse al Espíritu en su vida. Tiene que mortificar el viejo hombre y andar en el fruto del Espíritu Santo, andando día tras día en la llenura del Espíritu de Dios. Así que en tu santificación tú eres responsable. Y el mejor libro que yo jamás he leído al respecto es el tocho llamado Santidad de J.C. Ryle. Si no habéis leído este libro, antes de morir tenéis que al menos
una vez en vuestras vidas leer este libro, Santidad de J. Ceril. Hace años cuando os prediqué un sermón sobre la mujer de Lot, saqué el mensaje de aquel libro, que es impresionante, escrito a finales del siglo XIX. La santificación entonces es una cooperación entre el creyente y el Espíritu Santo. Pero no es así en la regeneración. Porque si fuera así en la regeneración estaríamos enseñando salvación por obras. La regeneración es únicamente, es monergista, no es sinergista, monergista, la obra de uno solo, uno solo. Dios nos regenera, pero en la santificación los dos partidos están actuando. El Espíritu Santo, a través de los medios de la gracia que nos ha dado, y el propio creyente esforzándose. Así que si no estamos andando en santificación es porque somos vagos, porque somos perezosos. Dios a ti te ha dado un montón de medios de la gracia. Te ha dado su santa palabra. Te ha dado la oración. Te ha dado un par de rodillas, ¿no? Para que clames delante de Dios. Te ha dado una iglesia local. Te ha dado música de alabanza. O sea, no tienes ninguna razón para estar estancado espiritualmente. Pero si estás estancado es por tu pereza. Porque en una instancia, un cristiano que no está creciendo en su santificación está así por su propia culpa. Porque no se está sometiendo al Espíritu Santo dentro de su vida. Así que hoy, hermano, recuerda que si eres un hijo, no te libra de exigencias, sino que la condición de hijo presupone exigencias. Porque claro, de nuevo, vuelvo a la ilustración de Nicolás y de Will, ¿no? Pensando ahora en Chloe. Nicolás, entre semana, en su hogar, no da mandamientos a mi niña porque ella está conmigo en mi hogar. Yo doy mandatos. O sea, Chloe recibe disciplina de su padre, mandamientos de su padre, porque ella es de la familia. ¿Entendéis? En el caso, por ejemplo, de Nicolás fue Nico, ¿no? Cuando Nico hacía, bueno, era muy bueno, como me dice su madre, ¿no? Nunca hacía nada malo, ¿no? Pero Nico estaba subordinado a la autoridad de sus padres, ¿verdad? Así que en su contexto, la autoridad eran los padres, ¿verdad? Nicolás y Isabel, y luego Niquito ahí siendo muy bueno, ¿verdad? Regalando chuches y besando a las abuelas. Gloria a Dios. Así que nosotros vemos entonces que si somos hijos, esto no nos libra de exigencias, sino que la realidad de hijo presupone exigencias. Y si somos de la familia, como Nico es de la familia de Nicolás e Isabel, pues los padres dan mandamientos, exigencias a sus hijos. Esta es la idea. Y si Dios a ti te da mandamientos, Él está presuponiendo que en ti hay un poder para poder obedecer dichos mandamientos. Y este poder es el Espíritu Santo. Consiguientemente, un cristiano apagado, un cristiano tibio, un cristiano indiferente, es un cristiano que es un vago espiritual porque no está poniéndose las pilas. Tiene que esforzarse, tiene que luchar como buen soldado de Jesucristo. Así que, iglesia, sois hijos. Sois hijitos, pero sois llamados a obedecer a vuestro Padre Celestial. Y ahora, en tercer lugar, vamos a considerar este mandato concreto. Guardarnos ahora de algo llamado ídolos. De nuevo, como os comenté en la oración el jueves, este versículo podría resultar bien extraño. ¿Por qué pensáis, hermanos, que 1 de Juan 5:21 podría llevarnos a decir, ¿qué pinta este versículo en la Biblia? ¿Por qué pensáis que 1 de Juan 5:21 es un texto a primera vista raro? Muy bien. Yo podría entender que Juan escriba una carta al ayuntamiento de Almería exigiendo que la gente se abstenga de idolatría. Eso sí lo puedo entender. Pero un pastor escribiendo una carta a una iglesia local, una iglesia evangélica, exigiendo que no sean idólatras, es un poco raro, ¿no? Bueno, vamos ahora a desarrollar esta idea. Eso es un poco de agua. Bien. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Ídolos. Juan es poético a la hora de escribir. Si un día estudiamos el libro de Apocalipsis, vamos a ver la poesía de Juan en acción y también en el Evangelio de Juan. Yo estoy ya trabajando el capítulo 3. Hay un montón de simbolismo en el Evangelio de Juan. Vamos, cada capítulo hay simbolismo, ¿no? Y poesía. Juan, incluso en 1 de Juan, usa muchos, ¿cómo se llaman? Bueno, paralelismo, contrastes poéticos. Luz, tinieblas, vida, muerte, verdad, mentira,
Cristo, Satanás. Justicia, pecado. Amor, odio. La carta está repleta de contrastes poéticos. Y Juan suele en su carta escribir algo de una manera positiva para luego escribir la misma frase en plan negativo. Os pongo un ejemplo. 1 Juan 1:5 dice, Dios es luz. ¿Y cómo sigue el versículo? Muy bien. No hay ninguna tinieblas en él. O sea, si yo ya he dicho a Jessica, no, Dios es luz, yo no tengo que decirle ahora a Jessica que no hay ninguna tinieblas en Dios, porque la afirmación Dios es luz, exacto, se entiende, ¿verdad? Pero Juan, como es un pastor y quiere que la gente entienda bien lo que está diciendo, muchas veces dice algo de forma afirmativa, pero para luego negar la contraria. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Y yo os propongo hoy que estamos ante la misma realidad literaria. ¿Por qué? Porque en el versículo 20, el texto que os compartí hace 2 semanas, Juan habla del Dios verdadero. Está hablando de Jesucristo, el Dios verdadero, el cual es la vida eterna. Y luego en el 21 dice que nos tenemos que guardar de los ídolos. O sea, podemos ver aquí en el versículo 20, habla del Dios verdadero. Y en el versículo 21 habla de falsos dioses. Juan está de nuevo contrastando dos realidades en cuestión de una sola frase. Juan entonces no quiere que la gente de la iglesia que profesa fe en el nombre de Cristo, él no quiere que la gente adore a ídolos. Él quiere que vivamos únicamente para la gloria de Dios. Pensad en los días de Elías, ¿no? 1 de Reyes 18:21 dice, si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal es Dios, id en pos de él. Pero no podemos estar ahí en medio adorando a Dios los domingos y luego siguiendo a Baal de lunes al sábado. Juan está diciendo, si vais a seguir al verdadero Dios, no podéis tener nada que ver con ídolos de este mundo. Así que algunos comentaristas, interesantemente, se han preguntado, ¿qué hace Juan terminando la carta sobre la idolatría cuando no ha hablado de la idolatría en toda la epístola? Y cuando yo leo comentarios así en los comentaristas, me quedo bien confundido. Y yo me pregunto si aquel comentarista realmente habrá estudiado el libro. Porque si tú realmente lees 1 de Juan, te darás cuenta de que todo el libro es una reacción contra la idolatría de los anticristos. Ellos crearon a un nuevo Jesús, fabricaron a un nuevo Salvador, el Dios gnóstico, el Jesús que no era un ser humano. ¿Os acordáis, no? Decían que Cristo era algo espiritual, que descendió sobre el hombre Jesús, pero Cristo no era Jesús. Divorciaron, ¿no? Formaron un divorcio entre Jesús y Cristo, predicaron al nuevo Jesús. Toda la carta es una reacción contra la idolatría. Entonces, si hemos prestado atención a la carta en este año, la conclusión es perfectamente lógica. Juan está pensando en esta realidad que se estaba dando en aquel entonces, este grupito de gnósticos que estaban predicando otro Jesús, eran idólatras, y Juan dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Guardaos de la doctrina de los anticristos. Guardaos del nuevo Jesús que se está predicando por ahí. O sea, es perfectamente lógico que Juan termine la epístola de esta manera. No es una conclusión extraña. Yo sí reconozco, sin embargo, que es verdad que yo, por ejemplo, como pastor, si yo tuviera que escribir una carta para la iglesia, ¿no? A finales del año, y tuviera que mencionar los pecados de la iglesia, pues no creo que tenga que mencionar la idolatría. Seguramente las cosas que están en toda la iglesia, ¿verdad? Pecados sociales, amor, falta de perdón, cosas así, ¿no? Chisme, cosas de esta índole que están en toda la iglesia. Pero no creo que tuviera que mencionar la idolatría. Pero entendemos esta exhortación en el contexto del gnosticismo. Ellos enseñaban, yo sé que a lo largo del año os he enseñado mucho sobre su cristología, ¿no? Pero en cuanto a su doctrina de Dios, os comparto un dato que, bueno, esto no lo he compartido porque, bueno, estaba trabajando el tema de cristología, pero los gnósticos decían que el verdadero Dios se llama Buthos. Buthos. Y Buthos es un ser desconocido e inefable, y decían que no se puede decir nada sobre él. Pero ya para empezar tenemos una contradicción, ¿no? Porque por un lado nos están diciendo que Buthos, dice, es desconocido e inefable, y no se puede decir nada sobre él,
pero luego dicen que Buzos existe y saben que hay un ser llamado Buzos. O sea, ¿veis cómo las religiones fuera del cristianismo siempre caen en una contradicción, ¿no? O sea, se contradecían por sí solos. Y además de Buzos, de él hay una serie de emanaciones, o en griego es aeones. Hay una serie de 30 emanaciones de Buzos. Y en esta serie, en esta gran cadena de demiurgos, de otros dioses, uno de estos dioses creó el mundo. Entonces los gnósticos decían que Buzos no creó el mundo material. Y después de todo lo que os he enseñado sobre el gnosticismo en el último año, ¿por qué pensáis, hermanos, que los gnósticos decían que Buzos no pudo haber creado el planeta? ¿Qué decían los gnósticos en cuanto a la materia? Exacto. Muy bien, que es pecaminosa, que es mala. Entonces ellos, al intentar guardar a Buzos de ser un ser pecaminoso, ellos decían que un demiurgo de esta gran cadena, él creó los cielos y la tierra, y este demiurgo es el Dios del Antiguo Testamento. Así predicaban los gnósticos. Entonces ellos decían que nuestro Dios no es el único Dios verdadero, sino que es un demiurgo, un semidios de una cadena muy larga, y el verdadero Dios es Buzos. Así que en este contexto, cuando nos damos cuenta de que muchos que estaban en la iglesia estaban empezando a juntarse con los gnósticos, pues entendemos ahora la razón por la que Juan dice, guardaos de los ídolos. O sea, vemos idolatría por todos lados. Yo confieso que era un poco, ingenuo como recién convertido. Yo pensaba, ¿no? Como europeo, que no hay tal cosa como la idolatría en el siglo XXI. Yo no veía gente en Irlanda postrándose ante trozos de madera ni delante de metal. Pero cuando estudiamos la palabra de Dios, la idolatría no se trata de besar un trozo de metal. La idolatría es convertir la imagen de Dios bíblico en otra cosa que no es fiel a la revelación bíblica. La idolatría es distorsionar el carácter de Dios. Y hace un par de semanas os hablé de Marción. Marción, ¿os acordáis del que sacó las tijeras? A la hora de leer la Biblia, iba cortando de la Biblia todas las referencias a la ira de Dios, al juicio de Dios, al infierno, y él acabó con un canon de 10 libros en total, ¿no? Y también libros modificados. Marción era un idólatra. No estaba adorando madera, no estaba ahí postrado ante metal, no seguía el dinero como su Dios, pero él creó a un nuevo Dios, un Dios amorista, un Dios de amorismo, no el amor bíblico, un amor humanista hollywoodiense. Marción era un idólatra. Y en la primera iglesia también había idolatría por todos lados. También en la iglesia y más allá. Nos acordamos también de Pablo, ¿no? Estoy viendo a Diana, ¿verdad? En esta mañana. Llega Pablo a Éfeso. ¿Y qué están gritando los efesios cuando Pablo se pone a predicar a Cristo? Grande es Diana de los efesios. Grande es Diana de los efesios. Y ahora que está Diana aquí, podemos decir, hermanos, a una sola voz: grande es Diana de Retamar. Grande es Diana de Retamar. Aleluya. O sea, idolatría por todos lados. Y viene el cristianismo predicando el Dios verdadero, diciendo, guardaos de los ídolos. Guardaos de Diana. No, Diana de Retamar. Y es muy maja y cocina muy bien. Aleluya. Guardaos de Diana de los efesios. Guardaos de Buzos. Guardaos de este nuevo Jesús que no es el Cristo. Guardaos, hermanos. Guardaos. Hay idolatría incluso dentro de la iglesia del Señor. Así que cuidado con ídolos. Cuidado con pastores que optan por no exponer ciertas partes de la Biblia porque van a ser ofensivas. Yo conozco a pastores que a mí me han dicho palabras textuales, me han dicho a mí que nosotros como pastores no debemos estar ahí en el sector público defendiendo la familia ni la vida, porque nuestra tarea es únicamente proclamar el evangelio. Yo digo, es falso. Esto es un consejo falso. El pastor es llamado a anunciar todo el consejo de Dios. El evangelio tiene que ver con el consejo de Dios, forma parte del consejo, pero tenemos que predicar de muchas otras cosas más allá del evangelio. Hay idolatría en los púlpitos evangélicos. Hay gente que está predicando de un nuevo Dios que no es el Dios de la Biblia.
Por eso hay evangélicos idólatras. Pensad también, hermanos, en estas personas que están en centros, ¿no?, de teología de la prosperidad. Están invirtiendo $500 al mes con el fin de ganar, ¿no?, 100 veces más. Son idólatras. Su Dios es el dinero. Hay otros que son de la línea de la confesión positiva, pensando que su declaración verbal tiene el mismo poder creador que Dios. Son idólatras. Se han exaltado a sí mismos. Se están atribuyendo a sí mismos atributos que le corresponden únicamente al Señor. Iglesia, cuidado. Cuidado con la idolatría. Hay idolatría entre los gnósticos. Hay idolatría en Éfeso, pero incluso en la iglesia podemos empezar a predicar a un nuevo Dios. A un Dios que no es el Dios verdadero. Y el Dios de nuestros días es ese Dios, ¿verdad? Muñeca de Barbie, este Dios de Marción, el Dios de amorismo. Queridos hermanos, entonces sigamos este mandamiento, que sea el decálogo el que nos dirige en todo esto. Los primeros 10 mandamientos dicen: no tendrás dioses ajenos y no te harás imagen. Porque si tú no tienes a dioses ajenos y si no te haces imagen de ningún otro Dios, pues luego, si eres un verdadero adorador del verdadero Dios, luego andarás en los restantes 8 mandamientos. Pero si no tienes a Dios como tu verdadero Señor, si le vas a ir creando, ¿no?, nuevos dioses, no vas a someterte a la revelación del Señor. Y nuestra sociedad está como está. ¿Por qué? Porque la gente no obedece los primeros 2 mandamientos. No temen al Señor su Dios. Algunos tienen una noción, ¿no?, de catolicismo nominalista, de algo que sus padres enseñaron hacía muchos años, pero no viven para la gloria del Señor. No guardan los primeros 2 mandamientos y por lo tanto lo que vemos ahora en la ciudad, ¿no? Fíjate en los 10 mandamientos. Es que es como decía Lutero, un decálogo al revés ahora el mundo, ¿no? La Biblia habla en contra, ¿no?, del adulterio. Hoy fornicación por todos lados. Fornicación por adulterio por todos lados, ¿no? Encuentra gente que no haya tenido aventuras ahí fuera en el mundo. O sea, todos, ¿no?, engañándose unos a otros. Todos corruptos, ladrones, unos mentirosos, codiciando los bienes de otros, asesinos, ¿no? Eso es lo que vemos ahora en el mundo. Es la escritura al revés, porque no hay adoración al Dios verdadero. Así que, iglesia, mucho cuidado. Cuidado con el falso Dios de los gnósticos, cuidado con Diana de los Efesios, cuidado con el nuevo Jesús azucarado del siglo XXI. Si sois del Señor, vais a seguir al Dios verdadero, no a un ídolo producido por vuestra carne. Así que cuidado con todas estas líneas evangélicas contemporáneas que se están alejando de la palabra del Señor. Así que, antes entonces de concluir el mensaje en esta mañana, tarde o temprano, un creyente falso va a juntarse con los efesios, va a juntarse con los gnósticos tarde o temprano. Tarde o temprano, los verdaderos colores de su corazón se van a manifestar y va a juntarse con los que niegan y escupen en el rostro de Cristo bíblico. Pero el verdadero creyente, el Egipto va a seguir a su buen pastor. Y fíjate en lo que voy a decir ahora. Incluso en este mismo momento, a iglesias de prosperidad, a iglesias de confesión positiva que están siendo dirigidas por lobos, ¿no?, que tuercen la palabra, pero en aquellos centros hay creyentes verdaderos. ¿Y qué pasa? Están actualmente en un momento, cuando están ahora mismo confundidos, no tienen mucha luz, pero ya que son ejitos y están buscando al Dios verdadero y están guardando los primeros 2 mandamientos, podéis tener por seguro que en el día de mañana van a salir de aquellos centros y Dios los llevará a pastos verdes. Yo sé de mi propia vida, ¿no? Y esto ha pasado con muchísimas personas. Una oveja está en una iglesia que no es sana, que no es bíblica, que no predica al Dios verdadero. Pero ¿qué pasa? Hay temor de Dios en el alma. Hay pasión por la escritura. Hay un deseo de adorar al Dios verdadero. ¿Y qué pasa? Pues en la vida de aquella persona, después de unos meses, años, Dios de alguna manera hace que llegue una predicación a la casa de aquella persona. A lo mejor enciende el YouTube y descarga un sermón, ¿no?, de Sugel, de Paul Washer, de MacArthur, de Miguel Núñez, ¿no? Y de repente, aquí está una persona toda la vida en una iglesia donde le están diciendo que lo único que importa en esta vida es enriquecerse, ser famoso, cumplir con los sueños de uno. De repente una persona saturada, ¿no?, de toda esta falsa teología, una persona saturada, ¿no?, de buzos, de Diana,
ahora está escuchando una predicación de sana doctrina y dentro de su corazón algo salta diciendo, esto es. Esta es la verdadera palabra de Dios. Esto es lo que yo creo. Y Dios empieza un proceso, ¿verdad? Convirtiendo el gusanito en una mariposa para la gloria del Señor. Dios nos dice también aquí en el texto, el verdadero creyente, el verdadero hijito, va a apartarse de la idolatría. Eso significa que en una iglesia sana, donde hay un corazón no regenerado, tarde o temprano se marchará. Porque esta persona quiere su pecado, ama su pecado. Su Dios es su propio ser. Pero incluso los regenerados que están en falsas iglesias, tarde o temprano encontrarán buenos pastos porque son nacidos de nuevo. Y Dios está sosteniendo a esas ovejas, sí, en lugares áridos y desiertos. Así que demos la gloria a Dios. Si tú eres un hijo del Señor en esta mañana, a ti te apasiona el Dios verdadero. Los atributos de Dios te entusiasman. Estarías toda la semana estudiando los atributos de Dios. Es que te encanta estudiar a la persona de Dios. Te fascina. No te aburre. ¿Por qué? Porque eres un verdadero creyente. Pero si estás en una iglesia sana, donde están estudiando los atributos de Dios y te aburre porque eres un hijo del diablo, pues tarde o temprano estarás con los efesios adorando a Diana o con los gnósticos adorando a Buzos. Así son las cosas. Lo que está en juego aquí es la verdadera regeneración. El verdadero nuevo nacimiento, y el que es de Dios, seguirá la voz del buen pastor. Así que gloria a Dios. Y yo sé que aquí en nuestra iglesia, ¿no? Muchos os sentís identificados con lo que acabo de decir. Pasó así también en mi vida, gracias al Señor. Así que hermanos, ¿por qué no oramos hoy también por las personas que están atrapadas en la iglesia católica? Porque algunos de vosotros seréis católicos. Y sin embargo, luego el Señor os sacó y ahora veis la gloria de luz de Dios. ¿Por qué no oramos por las personas como yo, que estaban metidas, ¿no? En iglesias de prosperidad, en iglesias de confesión positiva? Oremos, Señor, saca a tus ovejas. Lleva, Señor, a tus siervos a buenos pastos. Que Dios, pues, avive su obra con una visión gloriosa de quién Él es y que levante a muchos predicadores fieles a la visión bíblica del Señor Dios Todopoderoso. Así que para acabar, tenemos entonces una conclusión ahora de todo el libro y he resumido a grandes rasgos el eje del libro en 7 puntos y podemos ahora rogarle al Señor como iglesia lo siguiente. En primer lugar, después de todo lo que hemos visto en 1 de Juan, número 1, en el capítulo 1, que Dios nos ayude como iglesia a gozarnos en el Cristo bíblico. No en el Cristo mariposa del siglo XXI, en el Cristo bíblico, en el Cristo que es juez también. Número 2, que Dios nos ayude como iglesia a tener discernimiento para detectar anticristos. Dios nos libre de tener un lobo en este púlpito. Dios nos libre de tener un pastor falso, fraudulento, predicando aquí en Canaluque. Número 3, Dios nos ayude a vivir a la luz de la segunda venida. Ahí Juan capítulo 2, 28 al 3. Número 4, Dios nos ayude a ser gente apasionada por la santidad, gente apasionada por la justicia. Número 5, Dios nos ayude a amar con el amor fraternal no fingido. Que hay verdadero amor entre nosotros, amor, preocupación lo uno por los otros. Número 6, que Dios nos ayude a crecer en la seguridad de nuestra salvación, acordándonos de las 3 señales que hemos estudiado en el último año. Fe, amor, obediencia. Fe, amor, obediencia. 3 señales que nos dan la seguridad de la salvación. Y finalmente, a la luz de lo que hemos predicado hoy, Señor, ayúdanos a adorar únicamente al Dios verdadero, no a los ídolos gnósticos, no a los ídolos de Éfeso, sino al Dios verdadero, y que Dios nos guarde de adorar a otros dioses. Que convirtamos pues en esta mañana el libro de 1 de Juan en una oración. Y ahora como iglesia, pues vamos a orar al Señor. Y vamos a hacer algo diferente ya que es una conclusión del libro. Voy a pedir entonces que 7 hermanos diferentes, yo voy a orar por el primer tema, pero pedir también que 6 hermanos brevemente levantáis la voz al Señor orando en base al libro, ¿ok? Y que Dios entonces aquí podamos concluir, terminar este libro hoy como iglesia, respondiendo a Dios, diciéndole, mira Señor, tú nos has enseñado y ahora Señor, como decía Agustín, Señor, pídeme lo que quieras y dame lo que pides.
Señor, pídeme lo que quieras. Señor, nos has hablado primero de Juan este año y un mes. Pero Señor, ahora que nos has hablado, ahora te vamos a pedir, Padre, que tú hagas esto realidad en nuestra iglesia local, en nuestro campo de lentejas, y que primero de Juan dé buen fruto entre nosotros para la gloria del Señor. Amén. Pues vamos a empezar. Entonces yo arrancaré con la primera petición y con libertad, con oraciones breves. Pues 6 hermanos orando, y voy a acabar que el séptimo sea el hermano Nicolás, y en el último, que hermano, si puedes también despedirnos, ¿ok? Así que vamos a orar como iglesia, dando gracias por este año de 1 de Juan, y que Dios aplique todo poderosamente a nuestra congregación local. Oremos al Señor en esta mañana. Aleluya. Aleluya, Señor.